Es un gusto para mí compartir esta mesa con Carlos, con Guillermo y con Krista. Y bueno, yo supongo que por de formación profesional pues voy a hacer una reflexión inicial más histórica que otra cosa. Este año se cumple el 40º aniversario, se cumplió ya del secuestro el 16 de marzo y el asesinato, el hallazgo del cadáver el 9 de mayo de Aldo Moro, cuando era presidente de la democracia cristiana. Aldo Moro había sido presidente del Consejo de Ministros italiano entre 1963 y 1968 y entre 1974 y 1976. Fue asesinado por una banda terrorista, ideología marxista-leninista, que eran las Brigadas Rojas. Un año y medio después, quien fue después un político radical, siciliano, magnífico escritor, Leonardo Sciascia, le dedicó una novela, el caso Moro. Y Leonardo Sciascia decía en esa novela, tomando una imagen que había creado Pierpaolo Pasolini, que la historia de la Italia democrática después de la Segunda Guerra Mundial se dividía en dos fases. La primera de ellas iba hasta la extinción de las luciérnagas. La segunda empezaba después de la extinción de las luciérnagas, porque como consecuencia del desarrollo industrial las luciérnagas se habían extinguido. Y que Aldo Moro era una de esas personas, uno de esos líderes, uno de esos políticos que tenía la capacidad y la sensibilidad suficiente como para percibir que la esencia de la vida es el cambio. La historia es la ciencia del cambio. Que vivía en un mundo en que las luciérnagas podían llegar a extinguirse y que por lo tanto el líder político y con él la actividad política tenía que ser proactiva, tenía que anticiparse a los cambios. Aldo Moro, de hecho, se cumple el año que viene el cincuentenario de la publicación del libro, pero fue casi en estas fechas, el 5 de noviembre de 1968, hará 50 años, que presentó ante el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana un documento que es una obra de orfebrería muy bellamente escrito, como escribía siempre Aldo Moro, que se llama Una política para los tiempos nuevos, en donde Aldo Moro se da cuenta que la democracia cristiana, 23 años después de haber accedido a las responsabilidades de gobierno, por lo menos tomando como referencia la fecha en que Alcide de Gasperi fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, o es capaz, dice Aldo Moro, de hacerse eco de los anhelos y las esperanzas de una sociedad en cambio, o no será nunca más considerada una opción política válida. En todo caso, podrá llegar a ser una opción votable en unas elecciones, pero no hay nada tan coyuntural en política como el resultado de unas elecciones. En las elecciones presidenciales del año 2012, François Hollande en Francia, el candidato del Partido Socialista, obtuvo más de la mitad de los votos emitidos. Y 5 años después, su sucesor como candidato, Benoît Hamon, sacó en primera vuelta un 6%, es decir, perdió prácticamente el 90% de los votos que había recibido el Partido Socialista en Francia, y ahora mismo en algunas encuestas que dicen que en las elecciones presidenciales del año 2022 la segunda vuelta puede ser un cara a cara Marine Le Pen contra Jean-Luc Mélenchon. Yo no creo que vaya a darse este pronóstico, pero es decir, si quienes amamos la política porque amamos la historia y amamos la democracia porque amamos la historia, no somos proactivos, fenómenos como estos podrán llegar a producirse. Bueno, la política, y yo creo que esto lo ha entendido muy bien el populismo, y por eso es capaz de poner en jaque a las democracias. La política, como decía Graco en Espartaco de Kubrick, y también la novela de Howard Fast, ayer estábamos hablando en la cena de Charles Laughton, ¿no? A Graco le interpreta Charles Laughton, una conversación con Julio César, que interpreta John Gavin. La política es una profesión práctica. No podemos perder de vista que la política es una profesión práctica. El populismo no lo ha perdido de vista en ningún momento, y por eso se dedica a cosas tan prácticas, por hablar de 2 o 3, luego si queréis en el coloquio ampliamos el catálogo un poco de las ocupaciones contemporáneas del populismo. Se ocupa de una cosa tan práctica, probablemente no hay nada tan práctico en la vida pública como lo que ahora mismo voy finalmente a decir, como la manipulación de la historia. Pero la manipulación grosera, desvergonzada, la manipulación en contra de todas las evidencias efectivamente subsistentes. En mi país, por ejemplo, el discurso en este sentido es que España
tras la finalización de la dictadura en 1975, no inició un periodo democrático, sino lo que se produjo después de la finalización de la dictadura fue una especie de pacto entre élites, condicionado por los poderes fácticos, para establecer una especie de democracia que era una suerte de comedia del arte. Que la democracia real, y ya añadimos una adjetivación, Guillermo y Carlos han hablado de esto, está todavía, la verdadera democracia está todavía por llegar. Claro, esto para quienes como yo nacimos en 1964 y por lo tanto tenemos edad suficiente. Yo tenía 11 años y 2 días cuando finalizó la dictadura. Yo estaba a punto de cumplir 11 años cuando todavía se ejecutó a 5 personas en mi país, es decir, fueron sentenciadas a muerte y ejecutadas. Yo lo he vivido eso, ¿no? Lo he leído en los libros de historia. Es decir, querer decir que en España no se estableció un régimen alternativo a esa realidad. Yo comprendo que hay países en donde puede resultar seductor el discurso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro, si uno considera que en 1964 el presidente de los Estados Unidos era Lyndon Johnson y ahora es Donald Trump, pues parece preferible, ¿no? A mí por lo menos me resulta preferible la figura de Johnson. Es el primer ministro italiano, Luigi Di Maio el viceprimer ministro y Matteo Salvini es ministro. Y considera que en 1964 era Aldo Moro el presidente del Consejo de Ministros en Italia, pues parecería también que cualquier tiempo pasado fue mejor. En España esto no es así. En España esto no es así. Por lo tanto, ocupación, invasión grosera de la historia. En segundo lugar, por lo tanto, y como consecuencia de esa interpretación de la historia, la deslegitimación del sistema constitucional. La idea de que hay que ir a una especie de permanente proceso constituyente, o como ha dicho algún politólogo español, a un proceso fundacional, porque en Russian Television, el 3 de julio del año 2013, Lenin fundó una república, Mao fundó una república y Ho Chi Minh fundó una república, ¿no? Por tanto, los modelos que se proponen son Lenin, Mao y Ho Chi Minh, abiertamente. Finalmente, y voy ya terminando esta reflexión inicial, el populismo, además de considerar la política una actividad, una profesión eminentemente práctica, además de proceder a esa revisión manipuladora de la historia, además de invertir el proceso constitucional para abrir un proceso constituyente que pueda llegar a un momento fundacional, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, ¿no? Esta sería un poco la variable dominante en España. También incorpora un elemento acerca de cuya carencia o desaparición los demócratas, yo entiendo, y los demócratas de inspiración cristiana, yo por lo menos lo soy, tendríamos que interrogarnos. Hace 30 años se publicó un libro maravilloso de Pascal Quignard, un escritor francés que se llama El profesor de música, que él mismo y Alain Cojonó llevaron 3 años después al cine. La película se llamó Todas las mañanas del mundo, probablemente la habéis visto. Si no, no sé qué estáis haciendo aquí, que no corréis a verla en vez de escucharme a mí. Bueno, no, estáis evidentemente para escuchar a Krista, a Guillermo y a Carlos, ¿no? Bueno, es la historia de la relación en el gran siglo francés entre los que probablemente han sido los 2 intérpretes de viola de gamba más extraordinarios de la historia, el maestro de Saint-Colombe y Marie Marais. Marie Marais fue director de la Orquesta de Cámara de Luis XIV, luego del Duque de Orleans durante la Regencia, después de Luis XV, hasta que se murió en 1740. Su maestro no obtuvo ninguno de estos cargos. Su maestro vivió durante toda su vida en el campo, apenas daba un par de conciertos al año, unos conciertos muy celebrados en toda Europa. La gente pagaba cantidades asombrosas para ver al maestro Saint-Colombe y a sus hijas interpretar la viola de gamba, y se retiraba a su casa, al cobertizo de su casa, a ensayar. Ensayaba 14 horas al día. La vida del maestro Saint-Colombe se reducía a tocar la viola de gamba. Y cuando Marie Marais ya ha triunfado en la corte francesa, en la corte de Versalles, acude una última vez a ver a su maestro. Y le dice a su maestro si no se arrepiente de haber renunciado pues, a la vida mundana, a triunfar en la corte, a la celebridad universal. Y el maestro Saint-Colombe le dice que no le ha costado nada renunciar a eso, porque eso es muy poco importante. Que lo importante para él, para el hombre que vive en el campo, en el anonimato, interpretando la viola de gamba 14 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, es la pasión con la que vive.
Si nosotros no recuperamos la pasión por la democracia, no recuperamos la pasión por la libertad, no recuperamos la pasión por la igualdad, no recuperamos la pasión por la política, si nosotros no somos capaces de transmitir la convicción de que la democracia siempre adorable, como dirían la democracia en América, el éxito de Tocqueville, probablemente en este momento de la historia, en el momento Tocqueville, en el actual, es más adorable que nunca, vamos a tener siempre perdida la batalla con el populismo. Es un problema de discurso, es un problema de narrativa, es un problema de logros en el funcionamiento del Estado de Derecho. Yo diría que en estos momentos es un problema de convicción y de actitud, si es que no queremos ser como las luciérnagas que se extinguieron en Italia hace ya 50 años. Muchas gracias.